Hola, soy tu facilitadora Eliana Campos y en el día de hoy les voy a hablar de los siguientes temas correspondientes a la asignatura Comercio y Negociaciones Internacionales. El primer tema que abordaremos hace referencia a los esquemas ambientales que enfrentan las empresas. Luego hablaremos un poquito de comercio e inversión. El siguiente tema es el entorno financiero mundial. Y finalmente tenemos el último tema que es estrategia global, estructura e implementación. Digamos pues que cuando hablamos de los esquemas ambientales que enfrentan las empresas en el momento de realizar negocios a niveles internacionales, tienen que considerar diversos factores de dicho ambiente. Entre ellos, uno de los más importantes es la cultura. La cultura hace referencia a las influencias o condicionamientos propios de las prácticas, costumbres, hábitos y prejuicios, además de los comportamientos, preferencias y formas de expresión que son particulares de un país o de una nación. Lo que quiere decir que cuando yo voy a realizar negocios con otro país, debo informarme en la medida de lo posible de todo lo que tiene que ver con sus prácticas de negocio, así como lo que la gente consume, por qué lo consumen, qué cosas quizá no son típicas en esa cultura. Y de esta manera yo voy a poder preparar un plan que al final va a ser efectivo para yo poder realizar cualquier tipo de negociaciones en otros países. Los requisitos técnicos representan el conjunto de normas que contribuyen a acotar las posibilidades de configuración del producto y los procesos, así como podemos mencionar algunos indicadores principales que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, los niveles de consumo, los controles de calidad, sanidad e higiene, trazabilidad y seguridad. Explicando un poquito este punto, vamos a hacer referencia a que cuando vamos a realizar intercambios de productos que se fabrican en un país, tenemos que tomar en cuenta los componentes, las personas que realmente demandan o consumen este producto, porque muchas veces para nosotros poder comercializar estos productos en otros países tenemos que verificar las restricciones o las políticas que los rigen. Hay países, por ejemplo, que tienen prohibidos ciertos ingredientes o ciertos componentes alimenticios. Por lo tanto, tienen todos los productos que tienen estos componentes, lamentablemente no pueden entrar al entorno comercial de ese país. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar negocios internacionales que tienen que vincular algún tipo de bienes o productos físicos, tenemos que determinar cuáles son las medidas de adaptabilidad o de adaptación que vamos a aplicar en estos productos para que se puedan comercializar exitosamente en estos países. Por ejemplo, Cola Real o Industria San Miguel, como es el nombre correcto de la empresa, hace un tiempo decidió comercializar sus gaseosas en Estados Unidos. Sin embargo, uno de los requerimientos que ellos tuvieron que asumir era el cambio de la etiqueta del producto a un contenido bilingüe, porque de esta manera pues se podía adaptar tanto a los hispanos parlantes como a los norteamericanos, que por costumbre siempre les gusta revisar cuáles son los componentes de un producto. Entonces estas modificaciones tuvieron que realizarse para que el producto pudiera entrar sin problema a los Estados Unidos. Las regulaciones son otros de los elementos que forman parte de los contextos que nos encontramos en los ambientes empresariales internacionales. En este caso hacemos referencia a los métodos y formas en las que se gestiona el mercado en relación a lo que es la fijación de precios,
los intereses, las tasas de aumento, las inversiones, el poder adquisitivo, la facilidad para acceder a un producto o servicio, etcétera. Entonces, en este caso, hacemos referencia a estructuras que ya forman parte de la legalidad de este país y que debemos respetar, o que toda empresa que decida funcionar en ese país, tanto nacional como internacional, pues tiene que someterse a este tipo de prácticas que están delineadas o establecidas en estos países, sobre todo lo que tiene que ver con políticas de fiscalización, que tienen que ver con los impuestos que hay que pagar y que obviamente repercuten mucho en el precio que le vamos a poner al producto. Un producto importado o un producto que se vaya a exportar obviamente sufre una alteración en sus precios, porque tiene que incluirse la parte del flete, el tú poder pues traer ese producto al país o a enviar este producto a otro país. Entonces eso hace que el producto tenga que tener una reestructuración en sus precios, y esto es algo que debe de tomarse en cuenta. Continuando con estos mismos elementos de esquemáticos con respecto a los que enfrentan las empresas cuando van a realizar negociaciones internacionales, la financiación ajena también es un elemento muy importante. En este caso, nosotros estamos haciendo referencia a la generación de vínculos de confianza con entidades crediticias que pueden apoyar económicamente proyectos de comercialización o inversión. Por ejemplo, hay empresas que a la hora de poder comercializar sus bienes fuera del país no utilizan sus propios recursos, recurren a préstamos o a financiamiento en entidades bancarias nacionales o internacionales para poder cubrir todo lo que es la inversión para lograr el posicionamiento o llevar ese producto a ese otro país, ¿ok? Para lograr establecer pues estos vínculos con estas entidades crediticias a nivel internacional, tenemos que tener un buen plan de negocios por escrito, explicar cuáles son las coberturas que vamos a tener, cuál es el producto que vamos a gestionar comercialmente, porque si la empresa tiene varios productos, posiblemente no se lleve todos estos productos para ese otro país, sino su principal producto. También la adecuada solvencia que tiene el negocio, en este caso a través de los estados financieros, pues estas entidades bancarias van a poder determinar los niveles de rentabilidad que maneja esta empresa en periodos, ¿verdad? Los documentos o avales solicitados por estas empresas deben ser presentados y autentificados a nivel legal para demostrar todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la empresa, su registro, etcétera, etcétera. El estatus que tienen con los impuestos, los permisos que necesita y todos estos elementos. Esto es lo que permite crear relaciones sólidas con respecto a instituciones que hacen préstamos para avalar o apoyar proyectos de negocios internacionales. Pero también podemos utilizar financiación propia. En este caso, volvemos a lo mismo, la empresa no quiere utilizar sus utilidades, y lo que hace es que para hacer estos proyectos realidad puede recurrir a la apertura de la venta de acciones para socios capitalistas. De esta manera pueden consolidar sus proyectos con un capital de nuevo ingreso que no pone en riesgo el patrimonio de la empresa actualmente. Por lo general, las instituciones inteligentes prefieren esta práctica porque de esta manera pueden presentar un crecimiento sostenible y un equilibrio financiero a largo plazo. Finalmente, vamos a hablar de los últimos recursos, en este caso los recursos humanos. Una de las estrategias que también tenemos que utilizar en los ambientes internacionales para poder negociar
pues en estas naciones, en estos países, tienen que ver con la empleomanía. El contratar personas nativas de esos países me va a garantizar que voy a trabajar con personas que realmente conocen la cultura y conocen todos los elementos legales que se manejan en este país. Además, estoy automáticamente vamos a decir, fomentando la empleomanía dentro de ese país, generando la oportunidad de que los ciudadanos de este país puedan producir sus propios recursos, y esto dinamiza mucho lo que es la economía de esos países. Por ejemplo, en el caso de Industria San Miguel, que es una empresa suramericana, pues a la hora de llegar a la República Dominicana hizo un convenio con el gobierno donde se le hacía exenta el pago de impuestos durante un periodo X, siempre y cuando esta empresa se encargara de dinamizar la bolsa de trabajo de Santiago Rodríguez. Y esto, a su vez, pues propició que ese pueblo pudiera prosperar, pudiera crecer económicamente gracias a esta empresa. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea del impacto que tiene este tipo de iniciativas. Flujo de información. Es importante todo lo que hacemos en la vida, no importa cuál sea su origen o su naturaleza, debe de tomar en cuenta pues la información. En este caso, contar con una base de datos actualizada que permita gestionar información confiable, dígase investigación de mercados o estudios de mercados que tienen que hacerse obligatoriamente y de manera constante, pues esto nos va a permitir a nosotros contar con información fresca, reciente, veraz, que nos va a dar la oportunidad de tomar mejores decisiones en lo que es el ámbito comercial. Y de esta manera, pues, aunque fallemos, el impacto no va a ser tan grande. Una de las cosas más importantes que una empresa tiene que hacer a la hora de proporcionar un bien o servicio a una comunidad es conocer qué está pasando, cómo piensa, qué lo influencia, qué le motiva, cuál es la realidad. Porque si no hacemos esto, pues lamentablemente, con las mejores intenciones que uno pueda tener comercialmente hablando, si ese lugar no es apto para nosotros, los esfuerzos que hagamos no van a tener ningún tipo de impacto positivo, ni para la comunidad ni para la empresa. Ahora vamos a pasar al tema comercio, que es parte del tema que cité anteriormente, comercio e inversión. Pero vamos a hablar primero brevemente de lo que es comercio. El comercio se refiere a todo proceso de intercambio de bienes y servicios que busca satisfacer las necesidades de la demanda, o sea, los consumidores, y garantizar la rentabilidad de la oferta, o sea, de las empresas. En este caso, el comercio en general fortalece tres grandes sistemas, que son el desarrollo económico, el crecimiento económico y la globalización económica. Estos elementos se pueden percibir tanto de una gestión nacional como de una gestión internacional. Conozcamos un poco de estos elementos. Desarrollo económico, el nombre lo dice, desarrollo. En este caso hacemos referencia a todas las capacidades que posee un país para implementar procesos productivos, operativos y comerciales de manera efectiva y eficaz. Esto implica un progreso evidente en la calidad de vida de las personas. Y cuando hablamos de la calidad de vida de las personas, hablamos de salud, educación, poder adquisitivo, innovación, ciencia, avance en todos los niveles, ¿ok? Entonces, esto es lo que trae a un país lo que se conoce como desarrollo. El crecimiento económico, oigan las diferencias. La primera era desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de garantizar todos los elementos que sean necesarios para que las personas puedan desarrollarse o puedan lograr tener una vida plena. En el caso del crecimiento económico, pues esta variable hace referencia a los incrementos de los índices financieros, las inversiones, los índices de empleos, la dinámica
política comercial, los avances tecnológicos, todo lo que permita que el PIB del país esté en constante crecimiento y que mantenga la inflación de manera controlada. ¿Ok? Esto es parte fundamental y esto es, vamos a decir que parte de la iniciativa que exige de que los países pues ejerzan negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque un país con los recursos propios hoy en día no puede salir tan rápido adelante como con esa ventana al mundo de poder pues acceder a bienes y servicios que no produce o que no están de fácil de acceso. Entonces, ahí entra el siguiente elemento, que es la globalización económica. En este caso, hacemos referencia a las facilidades, oportunidades y gestión que maneja una nación en términos de acuerdo de libre comercio, convenios internacionales, niveles de participación en los mercados mundiales, programas de liberación económica, facilitación comercial, instauración de políticas enfocadas en la máxima explotación comercial. Es decir, hablamos de una serie de elementos que nos abren las puertas al mundo y que nos van a permitir a nosotros poder comercializar los excedentes de los productos que son producidos en nuestro país y que podemos llevar a otros países que lamentablemente no lo pueden producir o no tienen las condiciones para producirlo, entre otros muchos beneficios. Entonces, esto es por una parte lo que hace que el comercio internacional hoy en día sea un elemento sumamente significativo para todos los países del mundo, porque a través de estos intercambios la gente puede tener una mejor calidad de vida. Con respecto al siguiente tema de la inversión, vamos a presentar lo siguiente. Cuando hablamos de inversión, hablamos de un acto de negocio que hace referencia a la compra de bienes y servicios para fines de lucro. O sea, que busca una ventaja de las dos partes, ganar, ¿verdad? Esta alianza de negocios permite a las personas o a las empresas que las realicen integrarse a participar en proyectos empresariales, ya sea a nivel privado o estatal. Esta condición se puede realizar a partir de un capital interno, es decir, que las inversiones se pueden hacer pues con personas o empresas que pertenecen a un mismo país, o también a nivel externo, personas y empresas de otros países que le interesan crear una base de negocios en un país específico. Y esto dinamiza mucho la economía de una nación. Las inversiones son un respaldo fundamental para generar estabilidad en lo que es la economía de los países, ¿ok? Entonces, existen dos modalidades de inversiones. Vamos a ver cuáles son. La inversión directa es aquella que se realiza a través de actividades empresariales que implican la aplicación de nuevos métodos de trabajo, de nuevas técnicas, puede ser a través de la innovación, de la tecnología, a través de gestión administrativa, que son prácticas que se realizan en otros países, o también lo que es la gestión del capital para crear nuevos productos o mejorar productos que ya existen. Esta es la directa. Sin embargo, la inversión indirecta es aquella que se presenta a través de la compra o participación en acciones de capital en diferentes empresas o proyectos de negocio para percibir ganancias. En este caso es como yo tengo un dinerito, yo no estoy haciendo nada con este dinero, pues yo lo voy a invertir en una empresa para generar dividendos o utilidades, pero no hay ningún tipo de intervención en lo que es la elaboración de productos, no hay intervención en toma de decisiones ni nada de lo anterior, sino simplemente yo pongo mi dinero ahí para que se genere un interés, que se genere una ganancia que va a llegar a mí y yo voy a poder capitalizar ese dinero. Entonces, estas son las dos modalidades que conocemos de inversión, ¿ok? Vamos a hablar entonces un poco ahora de lo que es el entorno financiero mundial. Está conformado, obviamente, por instituciones y organizaciones internacionales de gran relevancia a nivel mundial, empresas que realmente están vinculadas y abiertas a todos los países del mundo. Por eso se llama Sistema Financiero Mundial, ¿ok?
Entonces vamos inmediatamente a hablar de este tema. Estas instituciones se encargan de regular operaciones y transacciones de diversos sectores económicos a nivel pues de todo el mundo. En este caso, la mayoría de estas instituciones proporcionan financiamiento a países que pues los requieren. La idea es poder pues desarrollar iniciativas en estos países que ayuden a mejorar la calidad de vida. Pueden ser iniciativas en el área de educación, en el área de ayuda comunitaria, en el área de medicina o salud, entre otras. Obviamente estos proyectos, para ser vamos a decir validados o aprobados para préstamos de dinero, obviamente tienen que ser proyectos que tengan un enfoque para mejorar la calidad de vida de un país o de una nación, ¿ok? No se fundamenta en intereses particulares, sino en intereses colectivos. En la mayoría de los posibles. Algunas de estas instituciones son el Banco Interamericano, también el Banco Mundial, ¿ven? El Fondo, vamos a decir, de Comercio. Todas estas instituciones, entre otras, tienen que ver con ayuda, apoyo y respaldo a iniciativas o proyectos sociales o comerciales que permitan que los países puedan desarrollarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los organismos o instituciones financieras? Primero, promover la estabilidad y el crecimiento económico a nivel mundial, ¿ok? A través de proveer facilidades financieras. Actuar como bancos centrales de países que no tienen uno propio, ¿ok? Para administrar sus recursos. También proporcionar préstamos y otro tipo de financiación a países que pueden necesitarlo. Mantener los estándares monetarios internacionales en equilibrio, las tasas de cambio, lo que es el valor de cada moneda de cada país, tiene que tener un control, un monitoreo, ¿verdad? Garantizar que los precios de los bienes y servicios sean justos en todos los mercados, que no sean muy discrepantes, que no sean muy dispersos, ¿verdad? La estructura general del sistema financiero. Vamos a decir que cuando hablamos de una estructura general de un sistema o hablamos propiamente de un sistema, estamos hablando de un conjunto de estructuras interdependientes, quiere decir que son individuales pero están conectadas, que aseguran el funcionamiento eficiente de sus partes. El sistema financiero mundial permite a las empresas y a los gobiernos tener una perspectiva más objetiva del comportamiento de la dinámica económica de sus países, en términos de comercios, de inversiones, de tasa de interés, proyectos de inversión, entre otros. O sea que realmente esto es bastante positivo para la dinámica económica global o mundial, ¿ok? Los componentes principales del sistema financiero mundial son las instituciones financieras, los mercados financieros, los instrumentos financieros, servicios financieros, entre otros. ¿Ok? Estos son componentes. Una cosa son las instituciones u organismos y otra cosa son los componentes del sistema financiero mundial, que tienen que tomarlo muy, pero muy en cuenta. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema financiero mundial? Primero, promover la cooperación monetaria a través de la institución que fomente pues un sistema monetario internacional estable. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Promover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales. Desarrollar los recursos productivos de todos los países asociados como objetivos primordiales de la política económica mundial. Promover la estabilidad de los cambios. Son principales funciones que tenemos que tomar en cuenta. Además de la siguiente, asegurar que las relaciones cambiarias entre sus miembros sean ordenadas, sean monitoreadas, ¿verdad? Evitar las depreciaciones con fines de competencia, para que no favorezca a una sola parte. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuentas corrientes efectuadas entre los países.
eliminar las restricciones cambiarias que pudieran estorbar al crecimiento del comercio mundial, o sea, restricciones que no tuvieran sentido. Esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Por último, vamos a hablar un poquito de lo que es la estrategia global. Una estrategia global se puede definir como una acción definida a partir de cierto objetivo o meta, mediante la cual, con la ayuda de diversos recursos y métodos, se podrá lograr un resultado en específico, ¿verdad? Este contexto de estrategia global empresarial tiene tres grandes enfoques o tres componentes fundamentales. El primero es el desarrollo de una estrategia clave que constituya una ventaja competitiva sostenible, o sea, una oportunidad de destacarte por encima de otros. La internacionalización de la estrategia clave a través de la expansión de las actividades internacionales y su adaptación antes de intentar una estrategia global. Esto quiere decir tener una perspectiva mucho más realista, mucho más concreta, partiendo de todo lo que se conoce a nivel mundial, para yo poder diseñar una estrategia que realmente pueda aplicarse a nivel mundial. Porque muchas veces, si no tomamos esto en cuenta, posiblemente esta estrategia le será funcional a un país, pero no a otros países. La implementación de la estrategia global a nivel internacional, integrando la estrategia por países. Eso quiere decir que vamos a adaptar y vamos a hacer los ajustes de lugar a estas estrategias para que puedan acoplarse a los países con facilidad. No importa en qué continente, no importa en qué país. Recuerden que hay que tomar en cuenta que cada país tiene, además de su propia cultura, también tiene sus regulaciones, como hablamos hace un rato, y tenemos que tomar en cuenta que aunque tengamos las mejores intenciones, hay cosas que hay países que no la van a permitir, ¿ok? Porque no entra dentro de su legalidad o legitimidad. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto para que estas estrategias globales puedan ser adoptadas por todos los países posibles y que los resultados siempre sean excelentes, ¿ok? Vamos a ver por último los tipos de estrategias internacionales comerciales. Primero, la estrategia global, que es la que se aplica o se implementa a nivel mundial en todos los países posibles donde esté presente una empresa o una marca. Está la estrategia multinacional, que en este caso pues vamos a decir que no es tan abarcadora como la anterior, pero sí se aplica en la mayor cantidad de países donde la empresa tenga participación. Por ejemplo, hay empresas como Coca-Cola Company que está en prácticamente todos los continentes, pero hay empresas que posiblemente solamente estén en Asia y en Europa, o que estén solamente en Europa y en el continente americano. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos elementos, porque eso es lo que marca la distinción entre la estrategia global y la multinacional. Está también las estrategias nacionales, que obviamente son aquellas que se implementan en un solo país. Por ejemplo, una estrategia que Coca-Cola solamente ha dispuesto para que se aplique en la República Dominicana, nada más. Eso es posible y es muy funcional. También la estrategia regional, que también está dentro de un país. Por ejemplo, una estrategia en República Dominicana que solamente se va a aplicar en la región norte o el Cibao, ¿verdad? Y también está lo que es la estrategia local, que es todavía mucho más centralizada, porque vamos a suponer que esta estrategia en República Dominicana solamente se va a aplicar en la provincia de Santiago de los Caballeros. Ustedes ven que vamos de mayor a menor, y esta es la lógica que podemos implementar en estrategias internacionales, en empresas obviamente que son globales o multinacionales. Esa es la característica fundamental de esta información. Entonces, abordando también lo que son las ventajas de la globalización, recordemos que la globalización nos permite una mayor interacción social entre las personas
a nivel mundial. Y todos estos temas que nosotros hemos hablado acerca de esta asignatura, pues hacen referencia a ese beneficio de interacción social, acceso a medios, transporte, apertura a ideales políticos más inclusivos, promulgación de derechos, mayor acceso a la información. Todos estos elementos que ustedes vieron en el primer video de esta asignatura, pues hay que reconsiderarlo y dan apoyo y dan sostén a todos los temas que hemos presentado pues en el día de hoy, ¿ok? Ahí para recordar están las desventajas para que ustedes pues lo tomen en cuenta cuando estén estudiando para el examen. Es importante porque la globalización no solamente tiene su parte positiva, también hay elementos que al no ser manejados de manera correcta, pues lamentablemente no son del impacto que realmente queremos pues tomar en el mundo, ¿verdad? Entonces todos estos elementos es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque están presentes en todos los temas que hemos debatido en la asignatura, ¿ok? Así que lo vamos a dejar por aquí hoy. Ya nosotros hemos cubierto con estos últimos 4 temas todo el contenido de la asignatura, que es el que ustedes tienen que estudiar para poder estar mejor preparados para su prueba final. Así que gracias por su atención.